Hoy nos dice el Señor estas palabras que son continuación del Evangelio del domingo pasado. ¿Nos acordamos del Evangelio del domingo pasado? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se hablaba de las bienaventuranzas. Yo le explicaba que la bienaventuranza es la felicidad. Pero no la felicidad a la manera del mundo. La felicidad a la manera del mundo nos imaginamos que yo pueda tener una buena carrera, un buen puesto de trabajo, que me gane unos cuantos miles de dólares mínimo, mensual, que tenga una buena cuenta bancaria, una casa, un buen carro. En Colombia dicen casa, carro y beca. ¿Beca por qué? Porque después de completar tu carrera, pues haces posgrado y haces otros estudios, ¿verdad? Siempre progresando, dicen. Pero ese es el ideal del mundo. El ideal del mundo es pensar para sí mismo. Y no es que sea malo pensar para sí mismo. De hecho, es necesario estudiar, es necesario trabajar. Si vas a formar una familia o estás formando una familia, necesitas una casa, vas a mover a esa familia, necesitas un vehículo. Son cosas, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? Pues vivir en Dios, vivir en su amor. Y al hacer eso, entonces seremos sal de la tierra y luz del mundo. Interesante esto de la sal. La sal, desde antiguo, ha tenido muchas funciones. Uno era el que todos le conocemos, a la sal, que es dar sabor a la comida. Pero la sal no es algo en sí mismo para comer. Por ejemplo, si tú invitas a alguien a comer en tu casa, no le vas a salir con un plato de sal. Sería absurdo. Te le pones un buen plato de comida, le echaste tal vez cuando lo preparaste una pizca de sal para que tuviera mejor sabor, pero no es que le vas a poner un plato de sal. Eso es lo que nosotros conocemos, pero tenía muchas otras funciones. Fíjense que incluso en algunos lugares se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. La palabra salario viene que en algunos lugares literalmente al trabajador se le pagaba con sal. Pero también, por ejemplo, la sal desde siempre fue un conservante, un preservante. Para que, por ejemplo, una familia mataba a una res, pero no tenía cómo venderlo inmediatamente. Si ellos comían un poquito, porque una res es una comida inmensa, puede ser para más de 100 personas. Y si son, digamos, en la familia son 10, 20, queda un montón de carne y no la van a botar. ¿Qué hacían? Le echaban sal para preservarla, porque no habían refrigeradoras, no había neveras, no existía electricidad, no había manera de conservarla, solo echándole sal. Otra forma era en el culto. Por ejemplo, había un sacrificio que hacían los judíos
que le echaban sal. ¿Por qué le echaban sal? No era porque después se lo iban a comer, sino porque le echaban sal porque era como un signo de nuestra participación en ese sacrificio. Nosotros, como esa sal, entramos a entregarnos a Dios. Pero también había otro uso interesante. Cuando en algunos países, cuando un hombre y una mujer se iban a casar, cada uno llevaba un paquetico de sal, o un paquete, o no sé, un recipiente con sal, algo. Y en el momento de la boda, delante de todos, mezclaban la sal que cada uno llevaba. Lo echaban en un solo recipiente y bueno, ya terminaba, eso ellos se lo llevaban a casa. Ese recipiente con sal del día de la boda. Y entonces, ¿qué se decía? Que si bueno, hay que procurar tener apagados los celulares, por favor, o en silencio. Que solo se podían divorciar si encontraban cuál era la sal de cada uno. Ahora, vos revolviste la sal y la sal es toda igual. ¿Cómo vas a distinguir cuál es la sal de cada uno? No se puede apartar la sal de cada uno. Ya está revuelta. Ese es el matrimonio. Una vez que se ha hecho, no puede haber divorcio. ¿Por qué no puede haber divorcio? Porque hay la boda, o sea, hay el amor de Dios que se unen para poder amarse. Por eso, hoy muchos dicen, es que se acabó el amor. Momento. Tú no puedes decir que se acabó el amor, porque el amor es Dios. Dios no se acaba. Además que tal vez se te acabó el romanticismo y te diste con la realidad como que se pega contra una piedra. O sea, el amor no es algo romántico. No es algo de mandarte corazoncitos y no sé qué historias. No. El amor es una decisión de la voluntad. Por eso, una persona decide amar a otra y ha dicho, voy a amarte para toda la vida. Es tu decisión, es la decisión de cada uno. Pero si el otro falla, ¿qué hacemos? Existe el perdón, existe la reconciliación, existe el arrepentimiento, existe la conversión. Como dicen los políticos, existe el cambio. ¿Quieren cambio? Pues cambiemos nosotros primero. Cada uno, ¿verdad? Y eso es ser sal de la tierra, ser luz del mundo, que se muestre el amor entre dos en los momentos difíciles, no solo en los momentos románticos, sino en los momentos difíciles que hay entre los dos, de poderse reconciliar, de poderse perdonar, de poderse amar.
Amar como Cristo nos ha amado en la cruz. Eso es ser sal de la tierra. Ahora, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Dice Jesús. Fíjense que nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra, o sea, después de demostrar que es la bienaventuranza, dice, esa bienaventuranza es sal de la tierra. Pero a nosotros, muchas veces como cristianos, nos da vergüenza que sepan que vamos a la iglesia, que sepan que somos católicos, porque enseguida te van a sacar. No, es que la iglesia, y lo vemos en un montón de películas, la iglesia siempre estuvo buscando el poder. Eso es falso. O sea, la iglesia no estuvo buscando el poder. Puede ser que algunas personas dentro de la iglesia, de clero o no de clero, buscaban el poder, pero no la iglesia. No la iglesia. Y cuando la iglesia quiso un poco tener poder, era el poder anunciar a Cristo. Poder anunciar la buena noticia, el evangelio. Es el poder de la iglesia, poder expulsar los demonios. ¿Quién más tiene poder de expulsar a los demonios sino los enviados de Dios en la iglesia? Y ser luz del mundo. Fíjense qué interesante este ejemplo de la lámpara que se mete debajo del celemín. La lámpara antiguamente no eran lámparas eléctricas, ni de batería. Eran lámparas parecidas a algo así como una antorcha o como un candil, que un recipiente, tú echas un combustible, pones una mechita y prendes la mecha. Ese es un candil, ¿sí o no? Ahora, dice, ¿para qué encendes una lámpara y la metes debajo de un celemín? ¿Usted se ha preguntado qué es un celemín? Un celemín era un cajón que servía para medir cantidades de qué, por ejemplo, de granos, de arroz, de frijoles, de maíz. A eso llamaban un celemín, era un cajón grande. Me parece que aquí en Nicaragua había algo parecido, que se llamaba cuarto, ¿verdad? Un cuarto, era un cajón no muy grande, tal vez el celemín era un poco más grande. Y se usaba mucho para hacer estas medidas en el mercado o en las ventas o hasta en la casa. Yo me recuerdo de niño ver un cajón de eso. Yo una vez pregunté, me explicaron para qué era, porque nunca lo había visto usar en la casa. Pero sí teníamos uno. Pues ese cajón, ¿de qué te sirve encender una lámpara y después le pones un cajón encima? Así volteado para abajo. De nada sirve esa lámpara. La lámpara tiene que estar en un lugar alto. Igual que estos bombillos que están en lo alto, ¿verdad? Así se pone una lámpara para que ilumine. Pero nosotros tenemos miedo de que nos conozcan, de que sepan que somos cristianos, que somos católicos. A veces conversamos con alguien y por casualidad dijimos, yo soy católico, ¿y vos qué sos? Ah, yo soy cristiano. Pero ahí me pone un interrogante. Pero es que nosotros somos los cristianos. O sea, ser católico significa ser cristiano. Si tú dices soy cristiano, significa que no eres católico, te falta un aspecto en tu cristianismo. ¿Qué le falta? La unidad.
Ellos no tienen unidad. Son hermanos separados. No solo son separados de nosotros, son separados entre ellos. Porque están los bautistas, que no van a la iglesia de los metodistas, no van a la iglesia de anglicanos, no van a la iglesia de episcopalianos, van a su iglesia. O los pentecostales van a su iglesia. Ya, están separados entre ellos también. No hay unión entre ellos. O sea, les falta a su cristianismo. ¿Cuál es el verdadero signo de fe que llama a los demás? El amor y la unidad. Y a ellos les falta la unidad, no tienen unidad. ¿Pueden tener amor? Sí, claro que sí. Hay personas muy buenas entre los hermanos separados, pero no tienen unidad. Nosotros tenemos unidad, no es una unidad perfecta porque somos seres humanos, pero sí hay unidad. Unidad alrededor del Papa. Y estamos llamados a ser entonces esta sal y esta luz del mundo. ¿Cómo iluminas tú? Haciendo el bien. O sea, es que no hace falta hacer muchas cosas, simplemente viviendo tu fe cristiana en la casa. Que los que viven como pareja sean casados por la iglesia, que se puedan reconciliar, que se puedan perdonar, que tengan los hijos que Dios les quiere dar, que cuando ya van creciendo estos hijos y quieren irse de la casa, no se van simplemente a otro país porque no tienen trabajo, sino que se van preguntándose, ¿esto que quiero hacer es voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para mí? ¿Es lo que Dios quiere que yo haga? O sea, que tengan un discernimiento, que se apoyan en Dios, y cuando van a otro lugar, lo primero que hacen es ir a la iglesia. Porque hay veces, cuando van a otro lugar, como aquí ya no iban a misa, ya tampoco van a misa. Ni le preguntan si va a misa, porque no les interesa si va a misa. Ya conseguiste trabajo, ya me vas a mandar algo de dinero. Esa es la única preocupación, no la salvación de su alma. Ojalá pues que el Señor nos dé ese anhelo de ser sal de la tierra y luz del mundo. Que no se nos desvirtúe la sal, no se nos oscurezca la luz. Que podamos ser testigos del amor de Dios en medio de esta generación que nos rodea.